Propiedad intelectual. ¿Qué es realmente la propiedad intelectual? Toda idea o creación de la mente humana que conlleve el desarrollo tangible o intangible se puede considerar propiedad intelectual. Es decir, es un tema amplio que conlleva el desarrollo de las ideas. Para su mayor comprensión realmente se ha dividido en dos grandes ramas, que son la propiedad industrial y el derecho de autor, que veremos más adelante. Pero realmente, ¿para qué sirve la propiedad intelectual? En los negocios emprendedores. En un negocio emprendedor es una herramienta legal que le da un valor a ese intangible. Es decir, al proteger tu derecho de propiedad intelectual o tu creación intelectual, debe ser esa base estratégica de desarrollo de un negocio emprendedor. Usted tendrá el derecho exclusivo de esa propiedad intelectual y podrá tener una mejor estrategia de negocio al momento de negociar o de vender un activo e identificando su producto en el mercado. Es importante recalcar que para que un derecho se considere parte de sus cuentas contables, debe poder identificarse, controlarse y ser capaz de generar beneficios a su empresa. Es decir, cuando el activo de propiedad intelectual genera beneficios a su empresa, se transforma realmente en un activo que le da fuerza a su negocio. Pero en Panamá, ¿cuál es la situación? En Panamá la propiedad intelectual se fundamenta, como en muchos de nuestros países, en el Convenio de Berna y en el Convenio de París. Uno tiene que ver con el derecho de autor y el otro con la propiedad industrial. Existen otros convenios, como el convenio UPOV, que tiene que ver con la protección de obtenciones vegetales. El sistema de registro en Panamá se lleva a través de la Dirección General de Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industria y la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que también está dentro del Ministerio de Comercio e Industria del país. Tenemos leyes bastante modernas en el tema de protección de la propiedad intelectual. Sin embargo, tenemos que tener más aplicación para generar más derechos de propiedad intelectual. Ahora, ¿cómo funcionan estos derechos? Es decir, si yo tengo un derecho de propiedad intelectual, tengo un derecho territorial. Esta es una de las partes fundamentales que el emprendedor conozca, que el derecho de propiedad industrial, sobre todo, es un derecho territorial. Por lo tanto, usted va a tener un derecho en Panamá, pero ese derecho, para tener una validez en otro país, como Estados Unidos o Brasil o en cualquier país, usted tiene que hacer un registro en ese país también. Muy importante, porque es una forma de aclarar que el derecho es territorial y no es universal. Sin embargo, en el derecho de autor, que es un derecho para Panamá, es un derecho declarativo, es decir, que la persona presenta su derecho, no es sujeto a un informe de originalidad por parte de la oficina. Por lo tanto, en los 3 meses siguientes se le concede el derecho a esa persona como un derecho declarativo y tiene más un impacto universal. Aunque el registro es declarativo, el verdadero derecho nace con la creación en derecho de autor. Eso es importante, porque a partir de que usted genera ese derecho de autor, ya usted tiene ese derecho ganado por solo el hecho de haberlo creado. En todos los países existe una oficina registral. Por lo tanto, usted debe proceder a hacer los registros con esa oficina registral en cada uno de los países. O en este caso de Panamá, ante la Oficina de Propiedad Industrial y Derecho de Autor del Ministerio de Comercio e Industria. Ok, pero la idea de negocio, ¿cómo se relaciona con el tema de propiedad intelectual? Es verdad que existen temores y desconocimiento entre los emprendedores en cómo divulgar o dar a conocer sus ideas sin la debida protección. Si usted tiene una idea, es importante considerar qué es una idea.
que no es más que la formación cognitiva en la mente de la persona, de algo real o irreal. Por lo tanto, cuando usted tenga una idea desarrollada, entonces usted puede utilizar el sistema de propiedad intelectual. Antes de eso, lo que se recomienda a los emprendedores es trabajar bajo el mecanismo de confidencialidad en el desarrollo de la idea. Es importante, las ideas per se no están protegidas por un sistema de propiedad industrial ni derecho de autor. Esa idea tiene que ser plasmada, hasta una canción, hasta una marca, usted tiene que plasmarla para poder hacer un registro. Si queda en la mente de la persona, ese derecho no se registra. Por ejemplo, usted tiene la música, debe escribirla y generar un derecho de autor sobre la letra. Luego le pone la música y genera una obra musical. Pero eso ilustra que el derecho se da siempre y cuando la idea se pueda demostrar en un soporte. De igual forma funciona el sistema de propiedad industrial con las patentes, marcas y variedades vegetales. Derecho de autor tiene dos tipos de derecho: el derecho patrimonial y el derecho moral. ¿Qué es esto de derecho moral? El derecho moral es aquel derecho que es inalienable, inembargable, irrenunciable e imprescriptible y no se negocia, que es, por ejemplo, el derecho de usted de aparecer como autor en su tesis de grado. Ese derecho no se negocia, ese es un derecho moral de todo autor. Esto en Panamá está regido por el artículo 44 al 48 de la ley 64 del derecho de autor. El derecho patrimonial son los derechos pecuniarios, es decir, los que generan dinero. Son los que ceden o licencian los autores a los organismos de difusión. Por lo tanto, cuando usted hace una cesión de derecho, usted está cediendo un derecho patrimonial sobre la obra, sobre un poema, sobre un software, sobre un libro. Es importante determinar que en derecho de autor hay obras literarias, obras artísticas y obras científicas. Y hay una separación importante. Las obras literarias son las novelas, los poemas, los software y libros. Las obras artísticas tienen que ver con los dibujos, fotografía, y las obras científicas tienen que ver con las investigaciones y resultados, por ejemplo, de tesis. Existe otro tipo de derecho que es el derecho conexo. Son derechos de que gozan los artistas, intérpretes y ejecutantes de obras originarias. Tienen derecho a la radiodifusión, fijación, producción, reproducción y puesta a disposición. Es decir, el autor de una obra literaria cede un derecho al intérprete que asocia a una disquera para la explotación de una obra musical. El autor debe recibir una regalía solo por haber escrito la letra. Sin embargo, hay otros derechos sobre la música y el intérprete, que es el que se le ha cedido el derecho patrimonial, ya que como indicamos, el derecho de autor es irrenunciable. Por lo tanto, el autor se va a mantener siempre, aún el derecho patrimonial se ha cedido a una disquera o a una persona natural o jurídica. Por ejemplo, el tema de los programas de ordenador, que son derechos de autor categorizados como obras literarias en nuestro país, son realmente la expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o cualquier otra forma de instrucción mediante un dispositivo de lectura automatizada. Son capaces de hacer que un computador ejecute una tarea y obtenga un resultado. Incluye la protección de sus manuales. Por ejemplo, en Panamá, usted el software lo protege por derecho de autor. Hay una forma de proteger el software como una patente, pero para que eso se dé, ese software tiene que estar integrado a un dispositivo el cual hace que el dispositivo sin el software no funcione. En el momento que el dispositivo se activa, el software está integrado y en conjunto puede considerarse una patente. Sin embargo, si es un software solamente la parte lógica para instalar en un computador, estamos hablando de un derecho
de autor y no de una patente. Los requisitos para los registros de estos derechos en Panamá es un derecho declarativo que se registra, vale menos de $20 hacer un registro y lo puede hacer el mismo autor. Por lo tanto, no se necesita directamente un agente o un abogado para hacer su registro. Usted puede hacer su propio registro de su derecho de autor.